Soy Nancy Salgado, ingeniero de sistemas, graduada en la Universidad de Oriente hace algún tiempo y actualmente soy Senior Manager de Auditoría de Sistemas en PricewaterhouseCoopers, que es una de las Big Four, que es así como se denominan las 4 firmas de auditoría más grandes que hay en el mundo. Y nada, vengo a hablarles sobre la auditoría de sistemas y antes de entrar de lleno en la explicación sobre lo que es auditoría interna y externa, entendamos o repasemos un poco el concepto de auditoría que muchos autores la definen como un examen sobre cifras o procesos para determinar que cumplen ciertos normativas o ciertos requerimientos. De la auditoría interna podemos decir que según el Instituto de Auditores Internos, que es el organismo que rige la auditoría interna en las compañías, dice que es una actividad de aseguramiento y consultoría que es objetiva e independiente. Cuando decimos objetiva e independiente, nos referimos que aun cuando la auditoría interna la realizan personas que trabajan dentro de la organización, deben ser objetivos, deben ser independientes, para que esos resultados realmente den un valor agregado. ¿Y cómo se logra esta objetividad e independencia? Básicamente con las reglas que rigen la definición del Departamento de Auditoría Interna, la definición de las metodologías. Básicamente el propósito de la auditoría interna es definir principios que representen el ejercicio de la auditoría interna como debe ser, es decir, definir el capítulo dentro de una compañía, el capítulo de auditoría interna, definir el comité al cual le va a reportar la auditoría interna, definir las metodologías en las cuales se van a hacer las pruebas y también cómo se va a evaluar el desempeño de este departamento de auditoría interna, qué tan robustas son sus pruebas, qué tan acertadas son. Y no menos importante, el objetivo principal, que es fomentar la mejora de los procesos y operaciones de la organización. Es decir, un auditor, ya sea interno o externo, su función no es perseguir, no es buscar los errores que se cometen en un determinado proceso. El objetivo principal, en el caso del auditor interno, es la mejora de los procesos y operaciones de la organización para que esta organización logre cumplir con su planificación y sus objetivos estratégicos. Si hablamos de auditoría interna de sistemas, si comenzamos con el proceso de auditoría interna, comienza con una evaluación de riesgo, de cuáles son los riesgos del negocio, riesgos de cumplimiento, riesgo legal, riesgo tecnológico, etc. Entonces, a partir de esa definición de riesgo, se hace un plan de auditoría y que básicamente se divide como en 2 áreas, las que son regulatorias y las que son o las que están orientadas a mitigar los riesgos que ya hablamos anteriormente, riesgo legal, riesgo de negocio, el riesgo de crédito, etcétera. Cuando hablamos de auditorías regulatorias, son las que la organización, cuando pertenece a un determinado sector o un determinado mercado, puede que tenga más o menos regulaciones. Por ejemplo, los del sector financiero. La banca tiene muchas regulaciones como hacer revisiones de prevención de lavado de activos, revisiones de gobierno corporativo, revisiones de tesorería, revisiones de la cartera de crédito, etc. Y las otras que son relacionadas con el negocio como tal, para cubrir el riesgo legal, como revisiones de fraude, auditoría de tecnología como antivirus, control de cambio, configuración de componentes, pues el sistema operativo, firewall, si la información en la red viaja encriptada, ciberseguridad, muchas otras auditorías que se van a basar su definición en los riesgos que pretenda mitigar la compañía de acuerdo al mercado donde se desenvuelva. Y por último tenemos las auditorías continuas de proceso, que no es más que un método que se utiliza para realizar revisiones en tiempo real
Estas auditorías tienen un alto componente tecnológico porque se basan en análisis de datos, análisis de tendencias. Es una auditoría que es como cuando el proceso se va realizando, se van tomando datos y se van analizando para ver qué tanto esos datos están o no alineados con la estrategia del negocio. Por otro lado, tenemos la auditoría externa, que según la web Economipedia, dice que la auditoría externa es una práctica común en empresas e instituciones, donde auditores procedentes del exterior, auditores externos o personal externo de la organización, evalúan cómo una empresa funciona en relación a un proceso y un marco normativo. La auditoría externa, igual que la interna, está fundamentada en normas. En este caso son las normas emitidas por el IFAC, que es el Instituto o la Federación de Contadores, y el IFAC dentro aglutina varios organismos. En este caso, para el tema de la auditoría, las más importantes son las normas internacionales de auditoría, que en español se llaman NIA, y en inglés son las ISA. Entonces, para el caso que nos interesa acá, que es la auditoría de sistemas, la ISA o la NIA más importante es la 315, que es el entendimiento del ambiente de TI y la identificación de los controles generales de tecnología. ¿Esto qué quiere decir? Cuando se comienza una auditoría externa, principalmente una auditoría de estados financieros, hay una parte que hay que entender de cómo llega esa información o esos números de los estados financieros. Normalmente vienen de sistemas, entonces lo que hace el auditor de sistema es comenzar a entender el ambiente de TI, entendiéndose por ambiente de TI las aplicaciones que hay en la compañía, la infraestructura, es decir, la red, el sistema operativo, las bases de datos, que soportan esas aplicaciones de tecnología, de donde salen o se forman los estados financieros, y los procesos de tecnología en sí. ¿Qué son procesos de tecnología en sí? Cómo se administra o cómo es el ambiente de control en tecnología en cuanto a acceso, que serían altas y bajas de usuarios en los sistemas, gestión de cambios de programas, gestión de operaciones de tecnología, entendiéndose por operaciones, backup, procesamiento, etcétera. Y no menos importante, el personal de TI. El personal de TI en cuanto a capacidades, a estructura organizativa y todo eso englobado dentro de lo que es políticas y procedimientos de tecnología. Entonces, si vemos un poco la gráfica tiene entender el ambiente TI y luego entender los sistemas de información relevantes para la reportería financiera. ¿Esto qué quiere decir? El auditor de sistemas debe ser capaz de entender, por eso es que tiene que saber también un poco de contabilidad, ver un estado financiero e irse hacia atrás y ver cuáles son los reportes que alimentan ese estado financiero y saber de dónde salen esos reportes, de qué sistema, cómo se generan esas transacciones y cómo ese reporte al final o esos determinan lo que es los estados financieros. También basado en este entendimiento de todo lo que esté ahí se definen los controles. ¿Qué es control? Control es una actividad la cual está definida para mitigar un riesgo. Entonces, dentro de los controles de ahí tenemos controles automáticos, que serían los que están dentro de la aplicación, por lo tanto, la gerencia normalmente confía en ellos. Controles automáticos, ejemplos, son los cálculos que hace el sistema, entendiéndose para facturas, la multiplicación que hace de cantidades por precio, luego la sumarización de los ítems de una factura, cuando hablamos de préstamos, el cálculo de los intereses, tarjetas, el cálculo de los intereses, cuando hablamos de creación de algún tipo de dato, como las validaciones que hace el sistema sobre que se tome la fecha, que donde vayan letras solo en letras, que no se pueda completar un campo o una planilla sin que estén completados los campos claves, etc. También controles de TI se entienden como
aquellos controles orientados a lo que es el mantenimiento de la integridad de la información, que la información esté completa, exacta y que no haya sido modificada. Cuando luego el auditor hace esta revisión de este entendimiento TI, determina si los controles, si las aplicaciones TI, perdón, son relevantes para la auditoría. Si no es relevante, no se evalúa el diseño de los controles, pero si es relevante, entonces el auditor debe ver esas aplicaciones y determinar cuáles son los riesgos que surgen del uso de esa tecnología para saber qué controles mitigan esos riesgos. Y básicamente responde preguntas como cómo facilita la tecnología la comunicación entre las aplicaciones, cuál es el volumen y la complejidad de los datos que procesa el sistema, cuál es el tipo de aplicación, si es una aplicación desarrollada, si es un paquete comprado, si es una aplicación que viene empaquetada, etcétera. Cuál es la complejidad de las aplicaciones TI y la infraestructura, si es un solo dominio, si son varios dominios, si se poseen routers, si se poseen firewall, cuál es la complejidad de la seguridad en el entorno de TI, si la aplicación maneja o las aplicaciones manejan su propio control de acceso, si existe el single sign-on, si se tienen definidos firewall, el grado de cambio dentro del entorno de TI, cambios para procesos para cambiar software, para cambiar hardware, qué tan automatizado está, cómo queda el rastro de esos cambios, si existe un procesamiento tercero, por ejemplo, en los bancos se acostumbra mucho a contratar un procesador de tarjetas de crédito, si se subcontratan algunos procesos de tecnología, si ha habido cambios y si esos cambios implicaron conversión de datos importantes, si el sistema es customizable o se hacen cambios directos a los datos, cómo se ingresan los datos en los sistemas, nivel de dependencia de los informes, todo este tipo de preguntas y de respuestas ayuda a entender un poco el entorno de TI para saber exactamente cuáles son los controles y posteriormente qué es lo que va a validar el auditor de sistemas. Viéndolo desde una forma gráfica es como si interpretáramos todo el ambiente de TI como en capas, entendiéndose la primera capa lo que es el Internet, la segunda capa la red externa, luego ver el dominio, los sistemas operativos y las aplicaciones. Y dentro de cada una de estas etapas están los riesgos, que sería acceso, control de cambio, respaldo y plan de recuperación, procesamiento, análisis y conciliación de datos, etc. Para cada uno de estos riesgos, entonces, se determina por cada uno de ellos cuáles serían los posibles controles para validar. En el caso de COSO y T, que no es más que la parte blanda o soft de TI, sería entender la estructura organizativa para luego verificar si esa estructura es adecuada a la cantidad de sistemas, al tamaño de la organización, ver si se tiene un plan estratégico, ver si existe un comité de tecnología que tanto se reúne, que si las decisiones son acertadas referente a lo que tienen como ambiente, si existen políticas y procedimientos de TI, si están claramente definidos, si los usuarios lo conocen. En cuanto a cambios de programa, validar que existe una separación de ambiente, que exista un acceso restringido de los programadores al ambiente de producción. Esto es sumamente importante, que no exista programadores que puedan hacer cambios directos en producción, sino que los hagan en desarrollo y alguien posteriormente los migre esos cambios a producción. ¿Cuál es el proceso de cambio de programa? Si es un proceso estándar, controlado. En cuanto a las operaciones computarizadas, cómo es, si existen procedimientos de backup, si se realiza, si se revisa, si el centro de cómputo está seguro contra acceso no autorizado, si se ejecutan y monitorean procesos en lote como
cierres de día, cierres contables, paso de información de interfaces, cómo se verifica que realmente pase la información completa, que realmente se haga el cierre del día, si existe un plan de contingencia, si es probado. En cuanto a los procedimientos de backup, si se hace una restauración de esos datos para verificar que están correctos. Y por último y no menos importante, el acceso a programas y datos. Si existen procedimientos definidos de altas, bajas, modificación de usuario cuando cambien de puestos, cuando cambien de posición, etcétera. La configuración de seguridad del sistema operativo, de base de datos y de aplicaciones. Esto es la parte como más técnica de lo que es la validación de tecnología, y sería validar configuraciones de seguridad de Windows, de SQL, de OS 400, de Unix, de Oracle, de SAP. Para eso existen muchísimos programas de trabajo que dicen el paso a paso de cuáles son los parámetros que se deben verificar y cuáles son las mejores prácticas. Lo importante acá es relacionar esos resultados con el negocio, con cómo impactan los estados financieros cuando se determina que hay una deficiencia en algún parámetro de una configuración de un sistema operativo de una base de datos. Esa brecha, cómo impactaría una cifra en los estados financieros. Y no menos importante, el análisis de los superusuarios, ya que todas las aplicaciones tienen usuarios con amplios privilegios, entiéndase los administradores de base de datos, usuarios de negocio que son dueños de datos. Entonces, estos son todos los aspectos los aspectos que se deben considerar una vez que se hace el entendimiento de tecnología, una vez que se definen los riesgos, y estos serían los controles a validar. Y luego que estamos acá, hablamos de los controles de TI, de costo, de cambio, de acceso. Hay otros controles que sería subiendo un poco más la escalera, por llegar a los procesos de negocio, donde se verifica la interacción de la aplicación con la persona, con el proceso en sí. Por ejemplo, un proceso de ingresos que comenzaría con una orden de venta. Entonces sería como en el sistema existen controles configurables y automáticos para verificar que la información de la orden de venta que se entra está correcta. Si esa orden de venta hace interfaz con un sistema, por ejemplo, de despacho, cómo pasa esa información, que pase completa, y verificar que solamente las personas, por ejemplo, el departamento de ventas son los que tienen acceso a crear la orden de venta, y que existe una adecuada segregación de funciones, que los que crean la orden de venta no sean lo mismo que la despachan. Entonces, ahí, igual que no sean los mismos que realizan la contabilidad o la recepción de los pagos de esa venta realizada. Entonces, si se fijan, es como un proceso que comienza desde abajo, desde validar la infraestructura, ir subiendo infraestructura, entendiéndose todo lo que es las redes, el hardware, y subiendo al software para revisar sistemas operativos, base de datos, y luego subir al proceso de negocio para revisar la interacción. Y todo este proceso que vemos acá es lo que hace un auditor de sistemas dentro de una auditoría externa, que también puede aplicar para una auditoría interna, dependiendo del alcance de la auditoría interna y del proceso que se esté revisando, porque fácilmente puede ser solamente revisar un proceso de cambios a programas o de accesos. Entonces, el alcance es menor, pero la amplitud de las pruebas puede que sea mayor. Tipo más como una auditoría externa. Auditoría externa tenemos la de calidad, por ejemplo, cuando una empresa quiere obtener un certificado, en este caso, una de las más conocidas es la de ISO 9001. Tenemos la más común, que es la auditoría externa en los estados financieros, que es la revisión y verificación de cuentas anuales por parte de una persona independiente.
con el objeto de dar una opinión sobre la razonabilidad de esos estados financieros. Dentro de la auditoría de estados financieros tenemos una variante que puede ser una auditoría SOX, que es la auditoría de los estados financieros y la revisión del control interno. La SOX está basada en la norma de Sarbanes-Oxley, y también tenemos procedimientos acordados que pueden ser revisiones financieras y no financieras. Están bajo una norma que se llama la ISRS 4400, o pudiera ser una auditoría de sistemas específica, un SOC 1 o un SOC 2, que están basados en estándares internacionales y básicamente es para dar confort sobre una organización que le presta un servicio a otra. Por ejemplo, tenemos un centro de procesamiento de datos. Entonces, se realiza, la compañía que recibe ese procesamiento necesita saber cómo es el ambiente de control de ese procesador de servicio. Entonces, el procesador de servicio le envía un reporte SOC 1 o SOC 2, en el cual, bajo ese estándar, se revisan todos los controles generales de tecnología para asegurar que la información está completa e íntegra, que no ha sido modificada, y muchas veces también trae alguna validación sobre un proceso específico de negocio, como la contabilidad, como las ventas, dependiendo de lo que esté ejecutando ese proveedor de servicio. Y también hay otro estándar que sería el SAE 18, que es para emitir una opinión sobre la totalidad, la integridad y la exactitud del reporte financiero. Entonces son como algunas de las tipos de auditorías externas más comunes, pero hay muchísimas. Hay también algunos reportes o una consultoría que pudiera ser una auditoría, pero el reporte que se emite es un reporte de hallazgos y recomendaciones. Como pueden ver, el alcance de la auditoría de sistemas es bastante amplio, y más en el día de hoy, de que toda la información prácticamente está automatizada, con lo cual los contadores, que son los que emiten la opinión de los estados financieros, necesitan una ayuda o el apoyo de un auditor de sistema para que le diga que esa información que refleja ese estado financiero que salió de un sistema, el sistema la procesó de forma completa, íntegra, y no posee modificaciones posteriores a cuando fue registrada en la contabilidad. Y para finalizar, entonces vemos acá las diferencias entre la auditoría interna y la externa. El objetivo de la interna es analizar y mejorar los controles y el desempeño de una organización, por lo tanto puede abarcar muchísimas áreas, y la auditoría externa es expresar una opinión sobre los estados financieros. Por lo tanto, se toma como base el estado financiero, se definen las cuentas de esos estados financieros que van a estar en el scope, con el alcance de la auditoría, y se va hacia atrás para ver cuáles son los sistemas que generaron esta cifra de esos estados financieros, y eso es lo que se verifica. También puede ser una auditoría interna para el control interno sobre los sistemas de información relacionados con el reporte financiero. El alcance de la auditoría interna son las operaciones de la organización, y el alcance de la externa, como ya lo dije, son los estados financieros o los procesos y controles relacionados con el reporte financiero, dependiendo de la auditoría que se contrate. El periodo de la auditoría interna puede ser el pasado, puede ser el presente, el futuro, o puede ser una auditoría continua. Y la auditoría externa siempre o normalmente es en pasado o a una fecha determinada. La audiencia de la auditoría interna es el consejo de directores, el comité de auditoría, la dirección ejecutiva. Para la externa, la audiencia son los inversores, el regulador cuando son auditorías de cumplimiento regulatorio o de interés público. Las normas, como ya los hablamos, la norma de la auditoría interna las determina el Instituto de Auditores Internos, y las normas de la auditoría externa son los principios de auditoría generalmente
de contabilidad generalmente aceptados, las ISA, la NIA, puede ser IFRS, puede ser GAAP, que son estándares americanos. El énfasis de la auditoría interna es fortalecer y proteger el valor de la organización, y la auditoría externa es una opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros y el control interno cuando aplique. Y la auditoría interna son empleados de la organización o puede ser un co-sourcing, es decir, cuando el área de auditoría interna no tiene un especialista para una determinada área, por lo general subcontrata. Normalmente más se ve para las partes de las auditorías de tecnología, como son bastante específicas y son auditorías técnicas como de firewall, como de sistema operativo de base de datos. Las compañías normalmente hacen un consorcio, es decir, subcontratan a una persona para que haga esta revisión, y de la auditoría externa es una firma externa, un contratista independiente. Básicamente esta es la información que les quería compartir. Si se dan cuenta, hay muchísima aplicación de la auditoría de sistemas, que no es simplemente revisar un componente, es un proceso que parte desde una revisión de riesgos y un objetivo específico de qué es lo que se quiere hacer y un alcance. Entonces, a partir de ahí es que se hace el análisis de cuáles son los aspectos de que están involucrados y cómo se va a hacer la validación. Sin más nada que añadir, muchísimas gracias por la atención. Cualquier pregunta la pueden hacer abajo en la sección de preguntas y posteriormente se les estará respondiendo. Muchísimas gracias.